Bien, y para ampliar sobre este tema, nos acompaña ya en la mesa de la revista el economista Douglas Montero. Douglas, gracias por acompañarnos esta mañana. Y bueno, queremos hacer esto muy explicativo porque es un tema que a veces parece muy técnico, pero también se puede hacer comparaciones interesantes sobre, por ejemplo, qué es una economía familiar y cómo se aplica eso, por ejemplo, a la economía de un país. Por ejemplo, el presupuesto actual que se está discutiendo, el presupuesto ordinario, en el caso del país, estamos hablando de 10.5 billones de colones, de los cuales una parte importante se está asumiendo a través de nueva deuda, lo cual es importante, pues tal vez empezar por ahí, ¿verdad? El país consume 10.5 billones para 2020, pero buena parte de eso será de deuda. Claro, bueno, primero que nada, buenos días y gracias por la invitación. Hay que decir que hay varias cosas a resaltar de este presupuesto 2020. Bueno, la primera, lo que ya todo el mundo comenta, que es un presupuesto que viene a decrecer en un 4.3% respecto al presupuesto del año anterior, que era 10.9 billones, ¿verdad? Lo que hay que analizar es qué partida del presupuesto y qué no se está reduciendo para entender cuál es el comportamiento del presupuesto de la República. Y efectivamente se puede hacer un traslape a lo que podría ser perfectamente una economía familiar o un hogar costarricense. Aquí hay que decir que no solo es que gran parte del presupuesto se va a pagar deuda, sino que también gran parte del presupuesto se financia vía deuda. Entonces aquí analizando las partidas de los ingresos del gobierno de la República podemos observar que cerca de un 48% del presupuesto se financia vía endeudamiento. Eso quiere decir que de cada 100 colones que le ingresa al gobierno para el presupuesto 2020, cerca de un 48%, 48 colones corresponderían a financiamiento vía deuda. El restante 52% correspondería a todos los ingresos totales, que ahí estamos hablando de 100 colones igual, 18.5 colones con impuesto de renta, 17 colones más o menos con el nuevo IVA, por ahí hay un 5% de impuestos a los combustibles, también 5 colones, 4 colones de otros ingresos tributarios, y entonces tenemos un presupuesto que se está financiando casi en la mitad con nuevo endeudamiento. Ahora, de este presupuesto 2020 que decrece, podemos observar que cerca de un 38.2%, casi un 40% del presupuesto se va a pagar deuda nuevamente. Y aquí estamos hablando de cerca de un 18, casi 19% en pago de intereses de la deuda y el restante 19.3% que es amortización directa a lo que es el monto total de deuda del gobierno central. Entonces, se nos va casi un 40% del presupuesto en deuda y del restante, los restantes partidas de presupuesto que son pago de salarios del gobierno central o transferencias a instituciones sociales, podemos ver que las dos están congeladas. En el caso de las transferencias, tenemos una contracción inclusive del crecimiento de las transferencias sociales de un casi 3% y las remuneraciones del gobierno que están creciendo al 1%, muy por debajo de la inflación, pero en niveles de intereses que crecen al 18%. Y tenemos un efecto bola de nieve en este momento que todo el funcionamiento del gobierno central está controlado, está estabilizado, pero sigue aumentando el déficit, sigue aumentando la deuda por el efecto bola de nieve. Ya vamos a enseñar unas pantallas, Jennifer. Sí, ya tenemos listas en unas pantallas que vamos a mostrarles y es sobre la distribución del presupuesto 2020. El Poder Ejecutivo un 45,2%, pensiones un 10,7%, Poder Legislativo, Contraloría, Defensoría 0,8%, deuda pública 38,2%, Poder Judicial 4,5%, Tribunal Supremo de Elecciones 0,6%. Vamos a pedirle a don Federico Rivera, economista también, pues que nos comente un poco sobre esta distribución y darle la bienvenida también al programa. Buenos días. Bueno, muy buenos días y gracias por el espacio. Hay unos aspectos importantes a considerar y es que este presupuesto está siendo presentado el 1 de septiembre y esperaríamos algunas recomendaciones de la comisión al 1 de octubre, pero se va a debatir en el primer y segundo debate en noviembre. Ahora, lo que sí es importante considerar es que sabemos que este presupuesto que está ingresando a la Asamblea Legislativa no necesariamente es el que se va a aprobar por una cuestión de aspecto político, porque recordemos que el presupuesto inicialmente tiene una propuesta económica, pero después tiene
un cambio político. Uno, porque hay varios ministerios a los que se les va a dar menos presupuesto. Por ejemplo, la agricultura. El Ministerio de Agricultura tiene una reducción y es importante considerar que, bueno, todos los actores que están involucrados con la agricultura, desde los arroceros hasta los exportadores, se van a manifestar. Uno, porque este país sigue siendo agrícola, a pesar que la esfera de servicios se sigue sumando a la economía, y a pesar también de los precios internacionales que han disminuido, ha afectado a la agricultura. Es un sector que se va a ver afectado por reducción presupuestaria. El otro ministerio que recibe más presupuesto va a ser Mideplan. Me parece que es importante porque tiene que alinearse con el Ministerio de Hacienda y tiene que entrar a cumplir el artículo 11 del Plan Nacional de Desarrollo, que es la evaluación de la política pública. Eso significa que las instituciones van a estar expuestas a la evaluación, y para eso se necesita más presupuesto. El otro ministerio, que es el que tiene mayor aumento, es el Ministerio de Vivienda. Lo que hay que revisar ahí, cuál es la política de vivienda que se va a implementar. Uno, porque ahí hay que cumplir requisitos de ingresos de 1.600.000 y en el mínimo 435.000. Que en Costa Rica eso está dirigido más que todo al 20% de la pobreza del país, los cuales no tienen esos niveles de ingresos, que son optimistas para el Ministerio de Vivienda, pero no es la realidad de la economía, porque ese es un grupo social que está altamente endeudado. Entonces, eso que tengamos un presupuesto aprobado no significa que se va a implementar a cabalidad de acuerdo al fin que está destinado. Por la parte de la educación, es el ministerio que siempre pues, va a estar ahí en la vanguardia. Lo preocupante es que lo que acaba de mencionar el colega, que en este caso lo que es deuda, solo amortización de intereses, supera el presupuesto de educación. Y es un ministerio que en otras economías, cuando la economía entra en crisis, es la que tiene que recibir más presupuesto para poder avanzar con profesionales y técnicos, porque son los que tienen que aportarle. Por ejemplo, hay algo que hay que aclarar, y es que para los norteamericanos, ¿verdad? Cuando hablamos de 1 billón, son 9 ceros, pero cuando hablamos en español de 1 billón, son 12 ceros. O sea que, para un ejemplo, si tenemos 1 billón, que son 1 millón de millones, si tomamos el presupuesto de vivienda, por ejemplo, que ya en 107 metros cuadrados, usted va a necesitar 5 millones para obra gris en una vivienda de bono, pero si la entregamos con acabados, partamos de supuesto que son 10 millones, con ese billón podríamos construir 100.000 viviendas, ¿verdad? Y si es en obra gris, serían 200.000 viviendas. Eso como para entender la magnitud del alcance de este presupuesto. Pero nada más hago referencia a que el presupuesto desde Hacienda es una propuesta económica, pero en Asamblea Legislativa es una propuesta política. Y aquí, durante estos 3 meses, vamos a ver mucho debate, porque viene la discusión de que todos quieren defender su presupuesto, pero estamos en política fiscal contractiva. ¿Eso qué significa? Que van a haber más ingresos, que ya se habló de un aumento del 6.3, pero hay que seguir reduciendo gasto. Y justamente, bueno, ya tenemos también otra pantalla, tal vez para que seguir conversando sobre este tema y tratar de seguir explicándolo un poco. Algo que mencionaba importante, Douglas, también es el tema de la deuda. Aquí tenemos la pantalla, la distribución de recursos para el 2020. De esos, decíamos, por concepto de deuda son, si fueran 1.000 colones,
sería de 480 colones, renta 185 colones, IVA 168.5 colones y otros ingresos 166.2 colones. Bueno, es parte también de lo que hablábamos. Douglas, 38%, hay un 62% que no se irá al pago de deuda, pero como bien lo decía don Federico, dependerá mucho, los diputados tienen que aprobarlo sí o sí, es un hecho, ¿verdad? Pero como proyecto de ley podría haber cambios en partidas, podrían destinarse recursos que Hacienda dijo para esto, podrían pasarlo para el otro, pero el punto es que la discusión tiene que darse y que tiene que aprobarse el presupuesto. Efectivamente, en dado caso no aprobarse, se correspondería al presupuesto del año anterior, pero aquí va a aprobarse y van a haber modificaciones. El tema es qué tipo de modificaciones. Si nosotros analizamos, aparte de la deuda, que sabemos que el componente de amortización está cayendo relativamente su peso, pero el componente de intereses está aumentando, si analizamos el presupuesto fuera de deuda, el gasto, propiamente lo que es el gasto corriente, excluyendo a los intereses, podemos observar que el gasto corriente con intereses está creciendo en 3.6%, más o menos. Es el crecimiento en la última década más bajo del gasto corriente, pero si le eliminamos el efecto de los intereses, el gasto corriente inclusive se está contrayendo en un 0.2. ¿Qué nos quiere decir esto? Bueno, que ya las remuneraciones del gobierno central tienen cerca de 3 años de estar controladas, precisamente por unos decretos del año pasado en términos de anualidad, de aumentos salariales que ya no son porcentuales a inflación, sino ahora son montos nominales, y una serie de cambios en empleo público que vieron con la reforma del Como Fiscal del año pasado. Ya las remuneraciones están estabilizadas y no muestran una tendencia a la alza ni tampoco una expansión considerable en el presupuesto. Si vemos las transferencias sociales, ¿verdad?, que es el funcionamiento en educación, pensiones, seguridad social, el tema de la salud, el tema de la seguridad, vemos que inclusive las transferencias se están contrayendo en un 3, casi un 3%. ¿Qué nos quiere decir esto? Bueno, que el funcionamiento en términos generales del gobierno central de los servicios sociales, en términos de transferencias sociales, se están reduciendo, o sea, los que están pagando los platos rotos de la contracción del presupuesto es los servicios sociales en educación, que el MEP es uno de los principales que se va a ver afectado por la regla fiscal, el caso de la protección a la seguridad social también, el caso de la salud, en el caso de la seguridad, y vemos las remuneraciones del gobierno central estabilizadas. Pero ¿qué vemos? Que la deuda pública sigue aumentando año con año. Deudas por el orden del 64% del PIB para el 2020. Vemos que el déficit fiscal, tanto presupuestario como el que se ejecuta, ¿verdad? Porque una cosa es el presupuesto y otra cosa es la ejecución real del presupuesto, que es un poquito menor, pero ambos vemos déficit fiscal a la alza, pero vemos un déficit primario a la baja. Entonces, para que se entienda esto en la casa, el déficit primario es quitando el efecto del servicio de la deuda, ¿verdad? Y entonces, cuando quitamos la deuda, sí vamos contrayendo el déficit, sí se va reduciendo y se va mejorando la situación de las finanzas públicas, pero cuando metemos la deuda, se desequilibran las finanzas públicas, aumenta el déficit, aumenta la deuda y la deuda no se estabilizó con la reforma fiscal del año pasado porque no se atacaron las causas reales del déficit. ¿Cuáles son? Un problema de ingresos tributarios. Costa Rica, desde el año 2008, con la crisis del 2008, con el plan escudo de don Óscar Arias Sánchez, tuvo una contracción de casi 2 puntos de ingresos tributarios, no nos hemos podido recuperar, la economía sigue con una tendencia a la contracción económica, eso no va a ayudar tampoco la recuperación en los ingresos tributarios y lo que proyecta en el presupuesto Hacienda, que es una ligera reducción del déficit y una ligera reducción de la deuda para el 2020, se puede ver comprometida por los escenarios de contracción económica que tenemos. Ahora, para explicarle a la gente, esta reducción de estos 10.5 billones de colones con respecto al año anterior, ¿qué significa, verdad? Porque, bueno, en una casa, si voy a reducir 10.000 colones, bueno, puedo comprar menos leche o voy a tener que reducir la luz, el recibo de agua, etcétera. ¿Qué significa para el presupuesto nacional y en dónde se van a ver esas reducciones? Claro. Aquí hay que tener algo claro, porque para la gente que el presupuesto baje es algo positivo a priori, ¿verdad? Ya pues, la ministra sale diciendo el presupuesto baja y la gente está contenta porque el presupuesto baja, pero nosotros somos una familia Costa Rica con necesidades sociales crecientes, cualquier familia lo tiene, una familia conforme va teniendo nuevos hijos, ellos cada vez necesitan ir a la escuela, al colegio, universidad, son necesidades sociales crecientes. Entonces, cuando un país con necesidades sociales crecientes
año tras año ve reducido su presupuesto para esas necesidades sociales no es algo positivo, porque generalmente conforme pasan los años más bien necesitamos más recursos para invertir. La deuda es intocable, ya estamos viendo que los intereses más bien se están expandiendo y la amortización está bajando, pero el pago de amortización no la deuda como tal, ¿verdad? Eso, Douglas, es como que en una familia, por cumplir con el pago de deudas, digamos, de las tarjetas, decidamos dejar de comprar leche para los chiquitos, por ejemplo. Efectivamente, o reducir el presupuesto para pagar la escuela o el colegio, o el presupuesto en educación, por ejemplo, o el presupuesto en pensiones, en protección social, en seguridad, en salud, inclusive tener que reducir el presupuesto para ir al médico, ¿verdad? En este caso, y hay algo curioso en la gestión de la deuda, que Hacienda lo ve como positivo, y es que reducen la amortización, celebran la reducción de la amortización, pero se expanden los intereses. Entonces hagámoslo como una familia que tiene una tarjeta de crédito y que se ponga contenta porque va a pagar menos intereses y pagar menos amortización. O sea, está reduciendo menos su deuda total y está pagando más intereses y por eso se pone contenta. A más largo plazo, digamos. A más largo plazo. Justamente, ese tema es importante, Douglas y Federico Rivera, porque una de las promesas que hacía Hacienda a la hora de presentar el plan fiscal y todo el tema de la regla fiscal era que el tema de la inversión social no se iba a tocar. Y pues parece que esto sí está pasando según los datos que estamos viendo y lo que estaba diciendo acá Douglas. Federico, adelante. Bueno, hay algo importante que debemos de considerar y es que la economía siempre parte de un supuesto. Al final, este presupuesto tiene un supuesto y es partiendo de la premisa de que el consumidor va a mantener una dinámica en el consumo aceptable, que los niveles de deuda privados va a poder irlos cubriendo, esas obligaciones. Pero hay algo importante que tenemos que mencionar. O sea, el presupuesto al final tiene que tener un fin y estratégicamente debería de ser para también reactivar la economía. La pregunta es dónde vamos a reactivar la economía, porque ese es un tema que se viene debatiendo. Y a mí me llama mucho la atención que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes más bien va a recibir menos presupuesto. En las economías desarrolladas, que también tenemos que copiar algunas cosas de ellas, se debe exactamente a que las economías las reactivan con obra pública. Y lo que vemos son algunos hospitales que se van a construir, ¿verdad? Ya la 32 tienen algún mantenimiento. Entonces, lo que llama la atención es que el presupuesto que tiene el MOP es para el mantenimiento de infraestructura, más que todo en la parte de carretera. Y esta economía lo que necesita, pues ya, como ganó el concurso del tren eléctrico, pues entonces ahí debe haber una inversión importante. Está el proyecto también en la zona atlántica, de 2 opciones de trenes. Y lo importante también que hay que considerar es que esto genera un empleo por lo menos bien remunerado, sostenible, por lo menos de 1 a 2 años, para, digamos, atenuar el desempleo. Entonces, el presupuesto tiene que ser estratégico si el gobierno quiere reactivar la economía. Pero lo que hay que entender, o basándome un poquito en lo que dice el colega, es que estamos en un consumo que se está limitando a la parte presupuestaria. Y de aquí voy a decir algo polémico, porque es bueno decir algo que genere debate, y es que usted no puede tener una política contractiva, digamos, la podemos tener porque ya la tenemos, pero aparte de eso, el país va a necesitar aumentar los salarios mínimos. Y de aquí algunos van a decir, bueno, entonces los salarios en el sector público van a aumentar. No, se va a aumentar por ley. Estamos hablando del salario mínimo, del salario de un oficio. En Costa Rica, $500, eso no es un ingreso decente, es una economía costosa y tiene que cubrir obligaciones importantes. Eso no da para pagar ni una cuota ni una casa hoy día. Por lo tanto, el salario mínimo en Costa Rica tiene que aumentar. Esa fue una política que usó Uruguay, entró en una contracción, pero automáticamente aumentó el salario mínimo. Lógicamente, esto va a generar pues, oposición al sector privado, pero tenemos que entender que esta economía es de consumo.
Si usted no le aumenta el salario mínimo a esta sociedad, no vas a reactivar por el lado del consumo. O sea, si usted reactiva el consumo, también usted va a tener mayor recaudación y al mismo tiempo puede reactivar más la economía. Ahora, este presupuesto, ¿verdad? Este presupuesto que nosotros estamos viendo, pues tiene que tener una fuente, y ahí lo dijo, se dijo de dónde viene la fuente de ingreso. En el 2014 solo se usaba el 42% de deuda. Para este 2020 se va a usar el 48%. Sin embargo, al no cumplirse el presupuesto por factores exógenos, llámese el precio del petróleo, todo lo que son commodities, o sea, materias primas. Nosotros importamos hierro, acero, todo lo que es el trigo que se come en este país lo importamos, aunque viene subsidiado de Estados Unidos. Pero las otras materias primas importantes para construcción, esto, digamos, si hay algún efecto exógeno que se avecina, que es el caso de economías como la estadounidense y la china y la alemana, entrarían en contracción. A pesar de eso, Alemania ya tiene un superávit para hacerle frente, pero también esa guerra de incertidumbre entre Estados Unidos y China también nos pone en una dinámica de incertidumbre. Por lo tanto, nos podría afectar lo que se conoce como efecto dominó, porque también dependemos mucho de Estados Unidos en nuestras exportaciones. Y lo que hay que entender es que eso también va a erosionar la recaudación, ¿verdad? Se puede lograr un porcentaje importante, pero al final ese 6.4 es una proyección, no es todavía la realidad de la recaudación de la economía. Entonces, hay que esperar cómo va a salir aprobado el presupuesto y con base a eso, pues el gobierno va a tener que administrar estas finanzas. Viene más adelante la opción de poder no solo articular instituciones, sino ver cuál es el rol de nuestras instituciones en materia de política pública, porque en vivienda tenemos el BAMBI, tenemos el INVO, y está la banca de desarrollo, que todo el mundo usa banca de desarrollo, pero está muy desordenada, no está centralizada. Y este ordenamiento institucional, ¿verdad? Porque hay una desarticulación institucional, también se tiene que alinear con un presupuesto. Bien, muchísimas gracias a don Federico. Vamos a pasar de inmediato a la pantalla. Justamente don Federico nos adelantaba un poco de dónde vienen todos estos ingresos para poder hacerle frente a lo que es el presupuesto nacional. Ya tal vez esté lista nuestra pantalla que dice ingreso de presupuesto por cada 1.000 colones. Tenemos ya lista, ahora sí. Tenemos la deuda de 480 colones, la renta sería de 185.3 colones, el IVA de 168.5 colones y otros ingresos 166.2 colones, esto en caso de que fueran 1.000 colones, ¿verdad? Aclararle también al público. Douglas, un poco, ¿verdad?, de esta parte, de dónde vienen y qué podría hacer falta, ¿verdad?, como usted bien lo mencionaba antes, para poder ir mejorando y regulando ese ingreso y no endeudarse tantísimo. Efectivamente, aquí el tema es la parte de ingresos tributarios, porque Costa Rica en un 94-93% se financia vía impuestos, ¿verdad? Entonces aquí la forma de reducir ese 48, esos 480 colones de cada 1.000 de deuda es de ahí ampliando la parte que te ingresa por ingresos tributarios. Ahí hay que fortalecer, por lo tanto, la ley de impuesto de renta, ¿verdad? Que tenemos una serie de propuestas para poder aumentar y fortalecer, combatir el fraude, la evasión, la elusión contra el impuesto, que es el que más se evade en este momento, 5.86% de evasión en renta, según el Ministerio de Hacienda. Y por el otro lado, los otros impuestos, que es IVA
y los otros tributarios, combustible, selectivo al consumo, etcétera, las proyecciones que tenemos no son tan confiables. ¿Por qué? Porque estos impuestos son impuestos al consumo, dependen del crecimiento económico. Hacienda está proyectando, y el Banco Central, un repunte del crecimiento económico para el 2020 de 2.2 a 2.7. Nosotros no confiamos en que en ese repunte del crecimiento económico se vaya a dar. ¿Por qué? Porque van a pasar dos cosas y el crecimiento económico depende de esas dos cosas: consumo de los hogares costarricenses y el consumo del gobierno central. En este presupuesto vemos que el consumo del gobierno central se está reduciendo, las transferencias sociales, la inversión social. Vimos el caso de la Junta de Protección Social, que no va a poder ya invertir 11.000 millones en programas sociales, parte de la regla fiscal que denunciamos el año pasado, que iba necesariamente a tocar la educación, la protección a la seguridad social, la salud, la vivienda, etcétera, y que hoy por hoy lo está haciendo, y eso va a contraer a la economía. Y por el otro lado el IVA, que aumentando el costo de vida, y como ya dijo el compañero Federico, con salarios mínimos totalmente estabilizados, sin tendencia a la alza, pues también impide que las familias compren, impide que la economía crezca, y entonces esos impuestos o esos ingresos que se proyectaron en la pantalla de IVA y de otros ingresos tributarios, puede que no lleguemos ahí, ¿verdad? Entonces más bien tenemos el peligro de que al 2020, que se haga ya efectivo este presupuesto, más bien tener menos ingresos tributarios y tener que recurrir más al endeudamiento. Y es que justamente, Douglas, estamos hablando de proyecciones. Claro. O sea, pensamos, según las proyecciones que tiene Hacienda, que según ellos dicen un incremento del 6.3% en ingresos por impuestos para 2020. Podría ser que no ocurra. Podría ser, no va a ocurrir efectivamente, porque vamos a ver, si nosotros observamos el crecimiento económico, venimos del 2016 de un 4.2 de crecimiento económico. En enero se dijo, en 2019 repuntamos y vamos a llegar a 3.2. Y ahora en julio el Banco Central dijo, no vamos a repuntar, más bien seguimos en la tendencia de contracción o de desaceleración a 2.2. Yo no considero que para 2020 repuntemos a 2.7, difícilmente. ¿Por qué? Porque la regla fiscal va a hacer que el consumo del gobierno se contraiga, eso aporta al crecimiento económico, y el IVA también va a hacer que el consumo de los hogares se contraiga, y entonces ese crecimiento económico, al menos mantenerlo, tal vez en un 2.2, entonces esa proyección de ingresos que se vea reducida. Además, la regla fiscal también tiene sus bemoles, ¿verdad? No es cierto que vayamos a recortar tantísimo, porque es imposible recortar tantos presupuestos, ¿verdad? Se había hablado de tener que reducir en 45% la planilla de los empleados públicos, se había hablado de cerrar 8 ministerios para poder cumplir con la regla, o reducir el presupuesto de educación a la mitad. Todo eso es irreal poder aplicarlo en Costa Rica. Lo habíamos denunciado, una regla fiscal que no era posible aplicar, pero bueno, una regla fiscal que hoy está reduciendo la inversión social, la seguridad social, las pensiones, y va a afectar a los servicios sociales, ¿verdad? Entonces aquí seguimos con el mismo problema fiscal, con la deuda creciente, con el déficit fiscal creciente, y todo esto por un efecto bola de nieves en la deuda. ¿Y cómo salimos de eso? Con ingresos tributarios. Es la única forma que tiene Costa Rica, dinamizando la economía y dándole más poder adquisitivo. Comparto la postura del compañero Federico, hay que hacer una política salarial creciente, de poder adquisitivo creciente. Esto va a motivar el consumo, va a motivar el pago de impuestos, pero estamos haciendo todo lo contrario. Muchísimas gracias, Douglas. Vamos a darle un espacio de cierre a don Federico. Tenemos poco tiempo ya, 1 minuto. Bueno, lo que se podría aquí concluir, alineado un poco a lo que dice el colega, la economía que se habla de un crecimiento del 2.6, en realidad está bien, pero no es lo que se esperaba, ¿verdad? Las economías siempre tienen que crecer arriba del 3%, porque tenemos que entender que el periodo de un año a otro, o sea, el periodo de un año, eso lo vamos a conocer como precios corrientes. O sea, lo que pagamos hoy son precios corrientes, y lo que pagábamos hace un año eran precios constantes. Y la diferencia entre uno y el otro es que el corriente siempre tiene la inflación y la devaluación. Y eso se absorbe más o menos con un 3%. Si ustedes lo ven, la inflación estaría en el 3%. Y con un crecimiento del 2.6, la economía va a estar caminando, pero no como se espera. Al final, si no se cumple, ¿verdad?, el 52 de ingreso, ¿verdad?, sumado al 48 de deuda, para poder cerrar los baches o las brechas entre lo que se recauda y lo que se gasta,
Hacienda siempre va a estar cerrando esa brecha con deuda. O sea que si al final no se recauda lo que se requiere, tenemos que seguir acudiendo a deuda. Ya el gobierno participó en la reunión de la OCDE en París. Hay que alinearse no solo al Fondo Monetario, sino a la OCDE en materias, por ejemplo, de las NIC-SP, que son las normas internacionales contables del sector público, porque ya no solo les interesa el tema de nuestra liquidez, o sea, capacidad de pago, sino liquidez y capacidad de endeudamiento. Y ahí es donde está el reto, ¿verdad? Porque todo este tema también fiscal es un alineamiento a los organismos internacionales, porque si no, entonces no cumpliríamos requisitos para poder pedir un préstamo. Y eso, digamos, es lo que hay que estar analizando. Uno siempre quiere ser optimista, pero también hay que entender que si la economía no se reactiva en transcurso de un año, pues nos vamos a tener que seguir endeudando para poder cubrir estas necesidades que se van a aprobar, ¿verdad? En Asamblea Legislativa y que hay que cumplir con la parte presupuestaria. Eso es lo que podría decir en términos generales. Muchísimas gracias a Federico Rivera y a Douglas Montero, economistas ambos. Vamos a hacer un corte, pero regresamos con más justamente este tema, la discusión del presupuesto de la República.